Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Cierto hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos. Y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados que viniesen, que ya estaba todo dispuesto. Y empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Ruégote que me des por excusado. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dame, te ruego, por excusado. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Habiendo vuelto el criado, refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal luego a las plazas y los barrios de la ciudad y tráeme acá cuantos pobres, lisiados, ciegos y cojos hallares. Dijo después el criado: Señor, se ha hecho todo como mandaste y aún sobra lugar. Le respondió el amo: sal a los caminos y cercados e impele a cuantos halles a que vengan para que se llene mi casa, pues os aseguro que ninguno de los que antes fueron convidados ha de probar mi cena. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Juan. Carísimos hermanos míos, no os extrañéis si os aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no los ama permanece en la muerte. Y todo el que aborrece a su hermano es homicida, pues ya sabéis que ningún homicida la vida eterna tiene su morada. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros. También nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano sufrir necesidad y desherrare sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de veras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay en los retiros espirituales, especialmente en los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo que se llama la primera y fundamental conferencia, que es como la base de todo lo que después se va a meditar, el fundamento. Es así que se llama esta conferencia el principio y el fundamento de toda la vida cristiana. Y San Ignacio nos hace meditar y poner como fundamento aquella pregunta tan absolutamente necesaria: ¿para qué fin ha sido creado el hombre? El hombre ha sido creado para conocer, hacer reverencia y servir a Dios, que el Catecismo de las 93 preguntas lo resume simplemente en conocer, amar y servir a Dios. Pero San Ignacio pone también a continuación: ¿y para qué fueron creadas todas las otras cosas que nos rodean? Todo lo que no soy yo. Y contesta que todas las cosas han sido creadas por Dios y nos rodean para que el hombre use de ellas para cumplir ese fin para el que ha sido creado, o sea, para conocer, amar y servir a Dios. San Ignacio sigue más adelante y vuelve a decirnos y enseñarnos que entonces el hombre debe usar de todas las cosas que nos rodean como medios para llegar a Dios, o sea, como instrumentos para llegar a Dios. Y luego concluye y dice: y debe usar de ellas, o sea, de todas las criaturas, con total indiferencia, usando de ellas tanto cuanto me sirvan para llegar a Dios, y debe rechazarlas a todas ellas tanto cuanto sean un obstáculo para llegar a Dios. Hoy tenemos en esta parábola que acabamos de escuchar nuestro Señor Jesucristo hablando a los fariseos y les pone esta hermosísima parábola donde dice: el reino de los cielos es parecido
a un hombre, padre de familias, que organiza una gran cena e invita a muchos a ella. Y todos a una empiezan a excusarse, los primeros invitados. Recordemos, nuestro Señor da esta parábola, dice a los fariseos, que era la casta privilegiada del pueblo judío, y cómo ellos empiezan a excusarse. ¿Por qué les hice esta pequeña primera introducción del principio y fundamento dicho por San Ignacio de Loyola? Porque precisamente las excusas que empiezan a buscar estos primeros invitados no son cosas malas en sí mismas. Nosotros sabemos, por los 10 mandamientos, por los mandamientos de la Iglesia, por los preceptos de la Iglesia, cuáles son las cosas que evidentemente nosotros debemos evitar y cuáles son las cosas que nosotros debemos practicar. Lo malo para rechazarlo, lo bueno para practicarlo, hacerlo, usarlo en el servicio de Dios. Pero fijémonos, las 3 excusas que dan estos invitados no son cosas malas. Ninguno dice me voy a ir a pecar por allí o me voy a... No, simplemente buscan excusas. Son excusas, podríamos decir, hasta buenas, incluso llamémoslas así indiferentes. Pero fíjense, esas cosas a las cuales ellos van, uno ha comprado una granja, el otro ha comprado las 5 yuntas de bueyes, y el otro ha contraído un matrimonio, entonces por lo tanto no pueden ir, se convierten en un obstáculo para ir a esa cena. Y después el Evangelio termina diciendo, porque en verdad les digo que aquellos que primeramente habían sido invitados no van a venir a mi cena, como si fuera realmente un castigo. Y sin embargo uno dice, pero si ellos mismos buscaron esa excusa para no ir, a ellos ni les va ni les viene esa cena. Y es precisamente porque esos primeros invitados no reconocieron la cena, el reino de Dios, que es esa cena a la cual habían sido invitados. Y usaron de las criaturas tanto cuanto los llevaban, los apartaba de esa cena que había invitado el padre de familias. Las cosas normalmente que nos rodean a nosotros, todas las criaturas que nos rodean, son, podríamos decir, indiferentes. Se van a convertir en buenas si me ayudan a llegar a Dios y se van a convertir en malas si me apartan del camino de Dios, del reino de los cielos, para el que fui yo creado. Hay medios que Dios ha querido que sean absolutamente necesarios, porque hasta la misma devoción, fíjense, a la Santísima Virgen es un medio para llegar a Dios, no es un fin. La Santísima Virgen, Dios la puso, aparte de ser su madre aquí en la tierra, para que sea un medio para que nosotros servimos a Dios. Un medio, en este caso, absolutamente necesario por voluntad de Dios, la devoción a los santos. Y allí empecemos con todo lo que nosotros podemos practicar o usar de las criaturas aquí en la tierra para llegar a ese convite celestial que va a durar por toda la eternidad. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir y que logremos tener esa indiferencia absoluta a la cual nos llama, nos invita San Ignacio de Loyola en esta primera conferencia. ¿En qué consiste esa indiferencia? En usar de las cosas tanto cuanto me llevan al fin y negar usar esas cosas, dejar de usar esas cosas tanto cuanto no sean un medio para llegar al fin. Un ejemplo simple, se lo voy a poner para que lo tengamos en cuenta. Yo quiero ir a una ciudad determinada, Buenos Aires, suponiendo. Mi fin es llegar a Buenos Aires. Para llegar a Buenos Aires yo tengo muchos medios. Puedo irme al aeropuerto, tomarme un avión, puedo irme en un vehículo, subirme en un auto, en una camioneta, puedo irme caminando, puedo irme a caballo, puedo irme haciendo dedo, distintas formas de llegar al fin que tengo que llegar. Todos esos medios me llevan a Buenos Aires. Entonces yo digo, bueno, voy a tratar de usar el mejor. Si puedo irme en avión, es el mejor, me puedo ir en colectivo, me puedo ir en auto. Uno de los peores es irme caminando, voy a tardar mucho todos los peligros que hay.
No voy a hacer distinción de los medios, sino el fin objetivo. Pero vamos a suponer que yo digo, no, yo voy a la terminal de Córdoba para subirme a un colectivo para ir a Buenos Aires, que es mi fin. Pero resulta que llego a la terminal y no hay ningún colectivo para ir a Buenos Aires. Entonces, bueno, se me proponen los otros medios. No, yo quiero ir en colectivo. Y la señorita que me atiende dice, pero no hay ningún colectivo por ahí. Bueno, no me importa, tengo un colectivo a algún lado. Bueno, el único colectivo que hay va a Salta. Ah, bueno, pero yo quiero viajar en coche cama, con aire acondicionado, con calefacción o con lo que sea. Me tomo ese colectivo y resulta que al día siguiente me despierto en Salta, no en Buenos Aires, que era mi fin. ¿Entienden cómo es el tema de los medios? Yo muchas veces puedo utilizar los medios que Dios me da y para llegar a ese fin, que es el cielo, mi propia santificación, en la gloria de Dios en definitiva, y los debo usar siempre y cuando me lleven a ese fin. Y por eso es que nosotros debemos analizar en nuestras vidas qué es lo que me lleva a Dios y qué es lo que me aparta de Dios. Un ejemplo concreto, una amistad. Me he hecho amigo de una persona, pero resulta que cada vez que me junto con esa persona, yo peco. Cometo algún pecado, tengo alguna mala conversación, surgen de allí chismes y críticas a mi prójimo. Bueno, esa persona no me ayuda a llegar a Dios. Entonces, debo cortar con esa persona, apartarla del camino, porque es un obstáculo para llegar a Dios. Y así podemos analizar todas las criaturas que nos rodean para considerar simplemente si son buenas o si son malas. En sí mismas son normalmente indiferentes, pero son buenas si me llevan a Dios y son malas si me apartan de Dios. En verdad os digo que ninguno de los que primeramente habían sido invitados comerán mi cena. Significa que el padre de familia se enoja mucho con esta invitación rechazada que está aplicada, como les digo, a los fariseos y a los judíos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo simplemente porque no se adaptó a sus deseos de triunfos totalmente terrestres aquí en la tierra. Nuestro Señor les había venido a enseñar un camino, el camino del cielo, camino totalmente espiritual. Pero apliquémoslo a nosotros, a nuestras vidas, al llamamiento a la gracia que nos hace nuestro Señor, cuánto rechazo por apegarme a las criaturas, porque no quiero cortar con esto, porque no quiero dejar aquello, y entonces se convierten en obstáculos para llegar a Dios. Y ahora apliquémoslo, que esto me importa también, al gran convite de la Santa Misa. Estamos en la octava, que ya fue suprimida, de verdad, por el Papa Pío XII, pero este Evangelio, fíjense, había sido puesto antes de instituir la fiesta de Corpus Christi, pero fíjense cómo coincide. Nuestro Señor nos invita al gran convite de la Eucaristía, tanto como sacrificio, como sacramento, como les decía el otro día en la fiesta de Corpus Christi. No hay devoción más grande que nosotros podamos ofrecer a Dios que la Santa Misa. Yo puedo rezar, como os decía también, 1000 rosarios, que es una devoción hermosísima, querida, pedida por la Santísima Virgen, pero no se van a comparar al asistir a una sola Santa Misa con las disposiciones necesarias. Y ni hablar si en la Santa Misa además recibimos la Santa Comunión, que es como el llenar el vaso en absoluto de nuestra alma para ganar todos los méritos que podemos ganar aquí. ¿Cuántas veces nuestro Señor nos ofrece la oportunidad de escuchar la Santa Misa y nosotros por lo que sea, por, en definitiva, apegos a esas criaturas que son simplemente medios para llegar a Dios, yo las convierto en fin y no cumplo aquello para lo que fue esa invitación que me hizo nuestro Señor Jesucristo? Nosotros debemos crecer día a día en santidad, eso lo sabemos bien. Debemos cumplir siempre aquel fin por el que fuimos creados. Debemos llenar el arca que tenemos en el cielo de los méritos que podemos juntar aquí en la tierra.
Y bien sabemos lo que vale, por ejemplo, la asistencia a la Santa Misa, lo que vale una Santa Comunión. ¿Cuántas veces he repetido aquella frase de no es lo mismo entrar al cielo con 500 comuniones hechas, por ejemplo, o con 501? La diferencia es inmensa. Y en definitiva también aquellos que de alguna forma los voy a recriminar de asistir a la Santa Misa y por no haber querido hacer o una buena confesión o haber tenido el pequeño sacrificio del ayuno eucarístico, no se acercan a la comunión. Es como quien es invitado a un gran convite y se mantiene alejado, así, sin acercarse a la mesa a comer esos alimentos, esos manjares que ha preparado nuestro Señor. Y en este caso el manjar es el mismo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que no le bastó, no le alcanzó a dar la vida por nosotros, sino que incluso después se convirtió en nuestro alimento espiritual. Tengamos un gran cuidado de no rechazar las invitaciones divinas, porque casi podríamos decir, a cada rato, a cada instante, en cada momento, nuestro Señor nos da inspiraciones para crecer en santidad y nosotros, desgraciadamente, por la misma distracción del día a día, no las tenemos en cuenta y por lo mismo nos rechazamos. Pidamos a la Santísima Virgen entonces, en estos días que se nos recuerda especialmente la Eucaristía y por lo mismo la Santa Misa, de valorar lo que Dios nos ofrece. Sabemos que hay mucha gente en el mundo que no puede acceder a los sacramentos por la ausencia de sacerdotes. Nosotros tenemos la gracia de contar con nuestro sacerdocio y poder ofrecer por lo mismo los sacramentos, aquella ordenación que tuvimos anteayer, lo que significa un sacerdote más para la mies, como decía Monseñor en su sermón. Son grandes regalos divinos que nosotros podríamos decir son como talentos que hemos recibido, oportunidades que hemos recibido para dar mucho más de lo que somos nosotros, no solamente en la gloria de Dios, sino en lo que podemos dar a nuestros prójimos, en la invitación a ese mismo banquete de que vamos a gozar en el cielo por toda la eternidad. Pidamos entonces esa gracia inmensa a María Santísima, que es medio absolutamente necesario, porque fue querido por Dios, para no rechazar esa última invitación al cielo, donde vamos a gozar de aquella bienaventuranza eterna, y que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo